enseñanza apostólica, predestinados para vivir conforme al Espíritu, predestinados para vivir conforme al Espíritu. Vamos a leer una escritura muy importante para nuestra vida espiritual, a fin de que tu identidad sea afirmada, a fin de que crezcas espiritualmente con tu identidad correcta en Cristo Jesús. La escritura dice en Romanos capítulo 1: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dios, por medio de esta escritura que Él mandó a escribir, Dios habla claramente, diciendo, primeramente, una identificación. Dios identifica a dos clases de personas: los que andan conforme a la carne y los que andan conforme al Espíritu. Y Dios revela claramente diciendo que los que andan conforme a la carne no agradan a Dios, que los que andan conforme a la carne tienen un comportamiento que solamente está interesado en pensar en las cosas de la carne y el ocuparse de la carne. Por lo tanto, no pueden agradar a Dios. La Escritura dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios quiere que lo agrademos por medio de nuestra obediencia constante. La obediencia es dada a los que andan conforme al Espíritu, porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, en esa clasificación de esas dos personas, los que andan conforme a la carne y los que andan conforme al Espíritu, Dios quiere decir quiénes son. Los que andan conforme a la carne
son los seres humanos, los terrenales, los carnales, a quienes Dios llama la carne. La otra clase de personas son los espirituales, los celestiales, los hijos de Dios, los que nacen de nuevo, los que nacieron del Espíritu, conforme a la Escritura en Juan capítulo 3, donde dice que nacen del agua y del Espíritu, y que pueden ver y pueden entrar en el reino de Dios, y que desde que nacen de nuevo son espíritu. Por lo tanto, son hechos conforme al Espíritu y no son hechos conforme a la carne, porque eran carne que al recibir la predicación del Evangelio de Jesucristo se arrepienten y Dios les cambia el estatus de carne, de carnal, a espíritu y espiritual, celestial, porque nacieron de nuevo. Por lo tanto, Dios comienza una nueva educación, debido a lo cual llama a ellos, que son espíritu, personas que viven conforme al Espíritu. Los hijos de Dios viven única y exclusivamente conforme al Espíritu. La Escritura dice en el Romanos 8:5, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Que en el Romanos 8:6 dice la Escritura, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. En Romanos 8:1 dice que los hijos de Dios andan conforme al Espíritu, porque Dios cambia su comportamiento, cambia sus intereses, cambia su educación, a fin de que sean conforme al Espíritu. Por lo tanto, Dios nos da, cuando nacemos de nuevo, al Espíritu Santo como nuestro Maestro, y Él actúa como nuestro Padre Celestial a fin de enseñarnos para que vivamos en todas las áreas conforme al Espíritu. Por eso dice la Escritura que Dios nos ha dado la mente de Cristo, porque somos hechos conforme a la imagen de Cristo. En Romanos 8:29 la Escritura dice, pero a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A todos los hermanos Dios nos da el privilegio de ser hecho conforme a la imagen de su Hijo, de Jesucristo. Eso significa que todos tenemos la misma educación para hacer y hacer, para pensar, para vivir como Cristo vive, usando su imagen y viviendo su vida enseñada por el Espíritu Santo, para que vivamos conforme al Espíritu. Cuando Dios nos enseña a vivir conforme al Espíritu, estamos viviendo como Dios quiere que vivamos. El Espíritu Santo siempre te va a hacer vivir santificándote, consagrándote, predicando, enseñando, teniendo experiencias sobrenaturales con Dios, aprendiendo de Dios directamente por medio de las Escrituras, porque cuando naces de nuevo, Él te da un mundo nuevo que necesita que conozcas, que andes en Él y que lo domines a fin de ministrar su voluntad, a fin de, al obedecer, manifestar su voluntad en cualquier área, en cualquier tiempo. Porque hay unas cosas que los que andan conforme al Espíritu hacen,
los que andan conforme al Espíritu no andan conforme a la carne, porque esa es otra enseñanza de vida que está en otro nivel espiritual, que está en otro estatus espiritual en el cual estaban antes cuando eran pecadores, mas ya no están en eso, porque ahora viven como hijos de Dios conforme al Espíritu, con las enseñanzas que da el Espíritu Santo. Jesús dijo que vendría el Espíritu de verdad, que nos guiaría a toda la verdad, que enseñaría, que recordaría lo que Jesús enseñó y que enseñaría y que diría las cosas nuevas que debemos saber. Eso significa que viviríamos conforme al Espíritu, única y exclusivamente, porque somos espíritu, como el Dios es espíritu, debido a que al nacer de nuevo somos hijos de Dios, espirituales. Jesús habla del comportamiento de los hijos de Dios cuando dijo en Juan capítulo 3 diciendo acerca del viento, diciendo, tú oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Tienes esa experiencia al ver cómo ministra, al ver cómo actúa, cómo habla un hijo de Dios. Tienes esa experiencia y esa sensación de que no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así que al experimentar eso comprende que esa persona es hijo de Dios, que anda conforme al Espíritu. Ahora, los que andan conforme al Espíritu tienen un comportamiento diferente. Ellos hacen otras cosas. Las cosas que hacen los que andan conforme al Espíritu es que los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. El Espíritu tiene cosas y esas cosas les interesa conocerlas a los que son del Espíritu, para ser hechos conforme al Espíritu. Por eso Jesús dijo, poner la mira en las cosas celestiales, no en las de la tierra. Dijo por eso Dios que tuviéramos los ojos puestos en Jesús, porque de manera natural, por cuanto eres hijo de Dios, Espíritu, te interesa las cosas del Espíritu, para que te ocupes en las cosas del Espíritu que producen vida y paz. Esa vida y paz, al experimentarla, produce que constantemente quieras experimentar más vida y paz. Los que andan conforme al Espíritu tienen también dos características, que son las siguientes. Romanos 8:13 dice, Romanos 8:12 dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, como viven los hombres terrenales, sin la enseñanza de Dios. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, porque las cosas que hacen los hombres, los que viven sin las enseñanzas de Dios, producen muerte, porque pecan, y la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús, cuando nos enseña, después de darnos vida al nacer de nuevo, es que nos da vida eterna. Sus enseñanzas nos hacen vivir constantemente agradando a Dios. Ahora, una característica de los que viven conforme al Espíritu es esta: mas si por el Espíritu hacéis morir
las obras de la carne, viviréis. Eso sucede al comienzo. Cuando naces de nuevo, al comienzo de tu vida espiritual, estás acostumbrado, tu cuerpo y tu mente está entrenada para hacer las cosas conforme a la carne. Mas ahora, cuando naces de nuevo, Dios viene el Espíritu Santo y comienza a enseñarte las enseñanzas de Dios a fin de que vivas desde ahora conforme al Espíritu. Por eso es que Dios dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué mente? La mente hecha conforme a la carne. Por eso es que aquí dice, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne. Tienes que entender que las obras de la carne ya murieron, pero el entrenamiento de las obras de la carne está allí debido a la experiencia continua, manifestándose como un reflejo, porque los de la carne piensan en las cosas de la carne. Entonces tus pensamientos que tenían entrenamiento para vivir conforme a la carne, por la costumbre, quieren manifestarse. Pero como has nacido de nuevo, tienes la mente de Cristo, te es necesario que por el Espíritu hagas morir ese entrenamiento de las obras de la carne. Porque dice que vas a hacer morir las obras de la carne, no a la carne, porque la carne eras tú, un hombre terrenal que no se había arrepentido, mas cuando conociste la verdad de Dios por medio de la predicación del Evangelio, tú que eras carne, te arrepentiste y naciste de nuevo y fuiste hecho espíritu, y ahora Dios te enseña las enseñanzas de Dios para que vivas conforme al espíritu. Por eso una de esas enseñanzas consiste en esto, de que por el espíritu hagas morir las obras de la carne. Hacer morir las obras de la carne significa que entiendas que el viejo hombre fue crucificado, que la carne ya no eres tú, que por lo tanto ese entrenamiento no lo debes aplicar, no puedes y no debes reaccionar de manera natural para pensar conforme a la carne, como lo hacías antes, y que ya no debes vivir según la carne, y que no debes ocuparte de la carne, porque naciste de nuevo y eres espíritu, y Dios ahora te enseña conforme al espíritu. Por lo tanto, Dios te enseña a hacer morir las obras de la carne. ¿Cómo? Con las enseñanzas que Dios te da, para que al obedecerlas vivas. La Escritura dice, Romanos 8:13, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Cuando tú obedeces, el Espíritu Santo está allí para hacer que vivas con la vida que Él te da, conforme al Espíritu. La Escritura de Romanos 8:14 lo aplica claramente. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces el Espíritu Santo te ayuda a que tú obedezcas, para que vivas conforme al Espíritu. Por eso el viento, el comportamiento de un hijo de Dios es comparado con el comportamiento del viento. Jesús dijo, el viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Porque Dios lo está guiando para que viva conforme al Espíritu. Por lo tanto, una característica de los que viven conforme al Espíritu
es que tienen el poder, la autoridad, el privilegio de recibir la enseñanza específica para hacer morir las obras de la carne, para que su entrenamiento terrenal sea quitado y reciban un entrenamiento celestial, un entrenamiento espiritual, a fin de que vivan como hijos de Dios, agradando a Dios en todo tiempo. Segunda característica de los que viven conforme al Espíritu: son guiados por el Espíritu de Dios. Este es un derecho que Dios da y que ellos toman, porque cuando en Romanos 6, Romanos capítulo 3, Jesús revela el estatus, el privilegio y los derechos de los que nacen de nuevo como hijos de Dios, cuando dice que cuando naces del agua y del Espíritu, eres espíritu, eres nacido del Espíritu, como el Espíritu Santo, y que puedes ver y puedes entrar en el reino de Dios. Puesto que puedes ver el reino de Dios, ves cosas que antes no conocías, ves cosas que tienen un significado que necesitas conocer, ves cosas que representan algo, y entras en el reino de Dios, en el cual tú necesitas aprender a andar, a vivir basados en tus derechos, en tu privilegio, en la prudencia, en la sabiduría, en la inteligencia, en el temor de Dios, con la gracia de Dios y guiados por el Espíritu Santo. Por eso cuando tú naces de nuevo, tú eres guiado por el Espíritu de Dios. Es una manifestación natural que ocurre, porque al ser hijo de Dios, al nacer de nuevo, tienes que ver a tu Padre y entrar en el reino donde está tu Padre. Y tienes que aprender la mentalidad de tu Padre, el lenguaje de tu Padre, quién es tu Padre, cómo anda tu Padre, todo lo que hace tu Padre. Por eso el Espíritu de Dios viene a guiarte, para hacerte conforme al Espíritu, para que pienses en las cosas del Espíritu, para que andes conforme al Espíritu, para que te ocupes del Espíritu, porque eres hijo de Dios. Y el hecho de que seas hijo de Dios e hija de Dios se nota, se prueba, se ve constantemente por la guía del Espíritu de Dios. Dios te ocupa en sus cosas, te hace pensar en sus cosas, renueva tu mente, te transforma a fin de que vivas conforme al Espíritu y hagas estas dos actividades. Hagas morir por el Espíritu las obras de la carne, para que después te ocupes libremente y sin ningún impedimento a vivir guiado por el Espíritu de Dios, guiado a crecer, a temer a Dios, a tener fe y usarla, a obedecer a Dios en todo constantemente, a usar tu discernimiento espiritual, a usar los dones que Dios te da, a leer la Escritura para entenderla y obedecer a Dios, para alabar y adorar a Dios. Dios te guía constantemente para que confíes en Dios y te enseña a predicar a otras personas el Evangelio, te enseña a enseñar a otras personas las enseñanzas de Dios conforme al Espíritu, para que ellos también vivan conforme al Espíritu y tú seas usado para edificación de los santos, una edificación mutua conforme al Espíritu. Dios produce porque te guía por el Espíritu de Dios. Entonces Dios te guía totalmente a cada momento, en cada área, en todas las cosas, siempre. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. De tal manera que esto se vuelve tu realidad constante.
Constantemente el Espíritu de Dios te guía conforme al Espíritu, para que seas como el Espíritu, a fin de que tú recibas la imagen de Cristo, para que cuando actúes, hables, pienses y te ocupes en las cosas del Espíritu, se vea en ti la imagen de Dios, del Hijo de Dios, de Jesucristo. Pienses, hables y actúes mostrando la imagen de Dios que Dios forma en ti, porque Él te hace conforme a la imagen de Dios, que es Cristo Jesús, a fin de que, según dice Efesios 4 al 16, tú crezcas conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, poco a poco, hasta que llegues a la plenitud de la medida final que tiene Cristo. Tú, cuando eres hecho a la imagen de Dios conforme al Espíritu, el crecimiento que tienes es de niño espiritual, y después Dios te hace crecer hasta llegar a ser adulto espiritual, y siendo adulto espiritual te hace crecer hasta que seas hecho conforme al crecimiento pleno, total y completo, al igual que Jesucristo. Porque Dios te hace conforme al Espíritu. Ahora, Dios quiere que tú aprendas y obedezcas las enseñanzas de Dios que Dios te da para que vivas conforme al Espíritu. Que tu oído esté dispuesto a oír lo que Dios te habla. Que recibas las palabras de Dios, que recibas las enseñanzas de Dios, que recibas todo lo que Dios te da, que obedezcas a Dios, que hagas lo que Él dice, que pienses como Él piensa, que pienses en las cosas del Espíritu, que hables espiritualmente por inspiración del Espíritu, que hables las palabras del Espíritu, que uses la mente de Cristo, que te ocupes del Espíritu para que experimentes vida y paz, que vivas conforme al Espíritu para agradar a Dios. Porque esa vida espiritual nueva que Dios te da es una vida en donde Dios produce sobre ti llenura, donde Dios te da poder, donde Dios te da respuesta, donde Dios te da administración, donde Dios te da unas experiencias espirituales para hacerte conforme a Él es, a fin de que uses tus privilegios y tus derechos como hijo e hija de Dios. Dios quiere que tú te mantengas obediente a las enseñanzas que Dios te da, para que seas hecho y hecha conforme al Espíritu de Dios. Por eso el apóstol Pedro caminó sobre el mar. Por eso el apóstol Pedro, cuando escuchó la palabra de Jesús, dijo: toda la noche hemos estado trabajando, mas nada hemos logrado. Y dijo entonces: mas en tu palabra echaré la red. Y cuando vino con las dos barcas que se hundían, trajo la grande bonanza de Dios, porque estaba hecho conforme al Espíritu. Por eso Jesús, cuando 5,000 tenían hambre física, produjo que al partir el pan y los peces, al darlo y repartirlo, que se manifestara la bendición eternamente, porque estaba hecho conforme al Espíritu. Y comieron todos y se saciaron, y aún sobró 12 cestas llenas. Cuando Dios manifiesta su enseñanza para hacerte conforme al Espíritu, y tú la obedeces, y ocurren cosas sobrenaturales, ocurren cosas grandes, ocurren cosas poderosas, ocurren milagros extraordinarios, ocurre lo extraordinario, ocurren maravillas, porque el nivel de fe se manifiesta a tal manera de que agradas a Dios en todas las cosas, porque entiendes por fe todas las cosas que Dios te enseña conforme al Espíritu, para hacerte experimentar conforme al Espíritu las respuestas de Dios que tienes cuando manifiestas tu fe constantemente.
Dios quiere que obedezcas para que seas hecho como Jesús y experimentes el crecimiento que tiene Jesús, para que experimentes la respuesta que te da Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta enseñanza. Haz que tus hijos la obedezcan, la entiendan, la vivan, la enseñen, para que vivan guiados por tu Espíritu y sean hechos conforme a tu Espíritu, conforme a tu imagen, conforme a Jesucristo. Ministrales constantemente, enséñales, guíales, Espíritu Santo, hazlos conforme al Espíritu, dale experiencias sobrenaturales para que ellos entiendan y vivan en el Espíritu su identidad, a fin de que entiendan su identidad, su naturaleza, su inteligencia, su poder, su sabiduría, su mentalidad, su lenguaje, para que ellos entiendan lo que son y vivan conforme a tu voluntad, conforme al Espíritu, para que sean hechos conforme a la imagen de Dios, Jesucristo, en cada área. Te pido que traiga respuestas a su vida. En el nombre de Jesús, milagros, sanidades, prodigios, resurrección de muertos. Trae milagros económicos, cancela deudas. Trae milagros extraordinarios, milagros de sanidad. Ahora, en el nombre de Jesús, trae una administración llena del Espíritu Santo. Bautiza con Espíritu Santo y fuego. Produce derramamiento tuyo de tu poder, de tu gracia, de tu unción, de tu fuego. Ahora sopla Espíritu Santo, trae fuerza, fortaleza, poder, poderío, dominio sobre tus hijos. Ministra ahora con tu unción, más llena con tu unción, Padre. En el nombre de Jesús, produce manifestación de fe según la confianza que ellos tienen en ti. Háblales tu palabra para que crezcan. Dale visiones, sueños, revelaciones para que crezcan. Fortalécelo, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias. Manténlos obedientes y guiados por tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.